Para cada alma que ha cruzado el umbral de la muerte, existe un misterio inescrutable, una pregunta sin respuesta que ha atormentado a la humanidad desde el principio de los tiempos: ¿qué hay más allá? ¿Qué se siente al dejar este mundo? Pero, ¿qué pasaría si a alguien se le concediera la inimaginable oportunidad de volver? ¿Qué secreto traería de vuelta? ¿Qué advertencia, qué revelación, qué visión definitiva del velo entre la vida y lo que sigue, quedaría grabada en su alma? Lázaro de Betania no solo cruzó ese umbral, sino que regresó, y el silencio que lo envolvió desde entonces oculta una verdad que podría cambiar nuestra percepción de la existencia y la voluntad divina. Su historia no es solo un milagro antiguo, es una advertencia que resuena hasta nuestros días. El destino de Lázaro, y la peculiaridad de su regreso, no es una mera anécdota bíblica, es un espejo en el que se reflejan nuestras propias ansiedades sobre la muerte, el propósito de la vida y la verdadera naturaleza de lo divino. Todos nos enfrentamos a la incertidumbre, a la pregunta de si nuestras acciones importan más allá del aquí y el ahora. ¿Hay una justicia inherente al universo? ¿Existe un plan maestro que trasciende nuestra comprensión limitada? La historia de Lázaro nos obliga a confrontar estas preguntas, a considerar que algunas verdades son tan profundas, tan transformadoras, que el lenguaje humano es incapaz de contenerlas. Nos advierte que la verdadera fe no reside en el conocimiento de lo desconocido, sino en la confianza en aquel que domina lo conocido y lo por conocer. Su experiencia nos desafía a vivir con la sabiduría de quien sabe que cada instante cuenta, porque la línea entre este lado y el otro es más delgada de lo que imaginamos, y solo una vida vivida con propósito y fe nos prepara para cruzarla. En las afueras de Jerusalén, un pequeño pueblo llamado Betania se alzaba tranquilo bajo el sol. Era el hogar de 3 hermanos, Marta, María y Lázaro. Su casa era un refugio para Jesús de Nazaret, un lugar donde encontraba consuelo y amistad lejos del bullicio de las multitudes y la hostilidad de los fariseos. La relación era profunda, basada en un amor y un respeto mutuos que trascendían las barreras sociales y religiosas. Lázaro, el hermano, era un hombre aparentemente común, pero su destino estaba a punto de volverse extraordinario, marcado por una enfermedad que, al principio, no parecía más que una dolencia pasajera. Sin embargo, su condición empeoró rápidamente. La fiebre lo consumía, su aliento se volvía cada vez más superficial. Sus hermanas, desesperadas, enviaron un mensaje urgente a Jesús, sabiendo que él era su única esperanza. «Señor», decía el mensaje, «aquel a quien amas está enfermo». El tiempo se arrastraba mientras Marta y María esperaban, con el corazón encogido por la angustia. Cada día que pasaba, la vida de Lázaro se apagaba un poco más. Pero Jesús no llegó de inmediato. 2 días pasaron desde que recibió la noticia. Una decisión desconcertante, aparentemente cruel, que sumía a las hermanas en una agonía indescriptible. ¿Por qué la demora? ¿Por qué el amigo que tanto querían no acudía en su auxilio en el momento de mayor necesidad? Esta aparente inacción es una de las primeras advertencias veladas de la historia. La voluntad divina no opera según nuestros tiempos ni nuestras expectativas. A veces, el mayor milagro requiere la prueba más profunda de nuestra fe, incluso a través del dolor y la pérdida. Lázaro finalmente sucumbió a la enfermedad. El aliento se le escapó del cuerpo, sus ojos se cerraron para siempre. Su piel se enfrió, la rigidez de la muerte lo abrazó. El luto invadió la casa de Betania. Se lamentaron por su hermano, por su amigo, y quizás, en lo más profundo de su dolor, por la aparente indiferencia de Jesús. Lo envolvieron en lienzos, siguiendo las costumbres judías, y lo llevaron a la cueva familiar, sellando la entrada con una pesada piedra. 4 días transcurrieron desde su muerte. 4 días en la oscuridad del sepulcro, un tiempo suficiente para que el proceso de descomposición comenzara,
eliminando cualquier duda sobre la irreversibilidad de su condición. Su cuerpo ya no era más que carne mortal, destinada a regresar al polvo de la tierra. La esperanza se había desvanecido, reemplazada por la cruda realidad de la pérdida. Fue entonces, solo entonces, cuando Jesús se puso en camino hacia Betania. Su llegada, demorada y cargada de un propósito aún no revelado, provocó reacciones encontradas. Marta, siempre la más activa y directa, salió a su encuentro, con la voz quebrada por el dolor, pero con un matiz de reproche en sus palabras: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Era una afirmación de fe en su poder, sí, pero también un lamento por lo que parecía ser una oportunidad perdida. Jesús, con una serenidad que contrastaba con la desesperación de Marta, pronunció palabras que resonarían a través de los siglos: tu hermano resucitará. Marta, en su lógica humana, pensó en la resurrección general al final de los tiempos, una verdad consoladora, pero que no mitigaba su dolor presente. Fue entonces cuando Jesús hizo una de las declaraciones más poderosas de su ministerio: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Una pregunta que no solo desafiaba la comprensión de Marta, sino que interpelaba la fe de toda la humanidad. Marta afirmó su fe, y fue a buscar a su hermana María, quien se unió al lamento y a la multitud que acompañaba a Jesús. La escena en la tumba de Lázaro es una de las más conmovedoras y dramáticas del Nuevo Testamento. Jesús, conmovido hasta lo más profundo de su ser por el dolor de aquellos a quienes amaba, por el sufrimiento humano ante la muerte, se turbó en espíritu y se conmovió. Sus lágrimas, vertidas ante la tumba de su amigo, son un testimonio de su humanidad, de su empatía, y un poderoso recordatorio de que incluso el Hijo de Dios siente la angustia de la pérdida. La multitud que lo seguía observaba con una mezcla de curiosidad, escepticismo y esperanza. Los fariseos, siempre presentes, buscaban una oportunidad para desacreditarlo. Jesús ordenó: quitad la piedra. Marta, con la cruda honestidad de quien enfrenta la realidad más desagradable, advirtió: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Una confirmación irrefutable de la muerte, de la putrefacción que había comenzado. Era una objeción lógica, científica incluso, que hacía el milagro que estaba a punto de ocurrir aún más asombroso, más allá de toda duda. Jesús respondió con una pregunta que era tanto una reprimenda como una reafirmación de su promesa: ¿no te dije que, si crees, verás la gloria de Dios? La piedra fue retirada, revelando la oscuridad y el hedor de la muerte en la cueva. Jesús levantó sus ojos al cielo y oró, no como un ruego, sino como una declaración de autoridad y comunión con el Padre. Su oración no era para obtener permiso, sino para que los presentes comprendieran que este acto era divino, una manifestación del poder de Dios a través de él. Luego, con una voz que, según los relatos, resonó con una autoridad inquebrantable, una voz capaz de perforar el velo de la muerte misma, clamó: Lázaro, sal fuera. El silencio se apoderó de todos. Cada respiración contenida, cada ojo fijo en la entrada oscura de la tumba. Y entonces, de las profundidades de la cueva, surgió una figura. Envuelto en vendas funerarias, con los pies y las manos atados con lienzos, y su rostro cubierto por un sudario, Lázaro apareció. Un espectro que regresaba de la nada, caminando torpemente, aún atrapado en las mortajas de su sepultura. La incredulidad se transformó en asombro, el miedo en júbilo. Jesús dio la orden final: desatadle y dejadle ir. La resurrección de Lázaro no fue un desmayo, ni un simple despertar. Fue una victoria rotunda sobre la muerte, una demostración inequívoca del poder de Cristo sobre la vida y el más allá. El hombre que había estado muerto, descompuesto,
más allá de toda esperanza humana, estaba de pie entre ellos. Este milagro, presenciado por tantos, tuvo un impacto monumental. Para muchos, fue la prueba definitiva de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, poseedor de un poder inimaginable. Un gran número de judíos que habían acudido a consolar a Marta y María vieron el suceso y creyeron en Jesús. Para otros, sin embargo, aquellos que se aferraban a sus posiciones de poder y a sus interpretaciones rígidas de la ley, la resurrección de Lázaro fue la gota que colmó el vaso. No podían negar la evidencia, pero en lugar de aceptar la verdad, la temieron. La existencia misma de Lázaro se convirtió en una amenaza, un peligro para su autoridad, una prueba irrefutable del desafío que Jesús representaba. El Sanedrín se reunió. Caifás, el sumo sacerdote, pronunció las infames palabras: conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. La resurrección de Lázaro selló el destino de Jesús, acelerando los eventos que conducirían a su crucifixión. Pero, ¿qué hay de Lázaro? ¿Qué experimentó durante esos 4 días en el reino de los muertos? ¿Qué vio, qué escuchó, qué sintió al cruzar el velo y luego regresar? Aquí es donde el misterio se profundiza y la historia de Lázaro se convierte en una advertencia, una lección silente que trasciende las palabras. Los evangelios no registran ni una sola palabra de Lázaro sobre su experiencia ultraterrena. No hay relatos vívidos del cielo o del infierno, no hay descripciones de ángeles, demonios o almas esperando juicio. No se le escucha decir si vio a sus antepasados, ni si conoció secretos del universo. Simplemente regresó a la vida. Y guardó silencio. Este silencio es ensordecedor. Es la clave del secreto, de la advertencia. Podríamos especular que lo que vio era tan glorioso que las palabras humanas serían una profanación, incapaces de capturar su magnitud. Quizás era tan abrumador que el cerebro humano, diseñado para percibir la realidad de este mundo, no podía procesar ni recordar plenamente esas visiones. O, tal vez, lo que experimentó no era el paraíso o el purgatorio como los imaginamos, sino una dimensión de la existencia tan fundamentalmente diferente que cualquier intento de describirla sería inútil, o incluso engañoso, distorsionando la verdadera naturaleza de la eternidad. La posibilidad de que su experiencia fuera tan devastadora, tan aterradora, que hablar de ella habría causado pánico o desesperación entre los vivos, es otra consideración. Si vio el juicio, o la oscuridad, habría sido su testimonio un arma de doble filo para la fe. Pero la explicación más profunda, la advertencia más crítica, reside en el propósito de su resurrección. Jesús no resucitó a Lázaro para satisfacer la curiosidad humana sobre el más allá. Lo resucitó para manifestar la gloria de Dios y para demostrar que Él es la resurrección y la vida. El secreto que Lázaro trajo no es un mapa del cielo, sino la prueba viviente de que la muerte no tiene la última palabra frente al poder de Cristo. Su silencio, entonces, no es una omisión, sino una lección deliberada. Es un mensaje de que nuestro enfoque no debe estar en lo que está más allá del velo, sino en aquel que puede atravesarlo, en aquel que nos ofrece vida eterna. La advertencia es clara: no busques revelaciones ocultas sobre el más allá de boca de los hombres, sino en la fe en el Hijo de Dios. La verdadera sabiduría no reside en conocer los detalles del post-mortem, sino en vivir esta vida de tal manera que estemos preparados para el encuentro final, confiando plenamente en la promesa de Jesús. El secreto que Lázaro trajo es la confirmación de la soberanía de Cristo sobre la muerte, y la advertencia implícita de que nuestra atención debe centrarse en la vida que tenemos ahora y en la fe que nos conecta con la vida eterna. Su silencio es, en sí mismo, la revelación más poderosa. Es como si el universo, a través de Lázaro, nos dijera: lo que viene es tan incomprensiblemente vasto, tan infinitamente diferente a vuestra experiencia terrenal,
que cualquier descripción sería una caricatura, una limitación de lo ilimitado. Enfocaos en la fuente de la vida, no en la geografía de la muerte. Este silencio nos obliga a la fe, a la confianza ciega en que hay algo más, algo divino, sin necesidad de pruebas empíricas que nuestra mente finita no podría comprender de todos modos. Es la última lección de humildad, la advertencia de que no estamos destinados a conocer todos los misterios, sino a vivir en la verdad que se nos ha revelado, que Cristo venció a la muerte. Lázaro vivió una segunda vida, una existencia marcada por el milagro que lo trajo de vuelta. Se convirtió en un testimonio viviente de la resurrección, no por lo que dijo, sino por lo que era, un hombre que había muerto y vuelto a vivir. Su presencia en Betania atraía a muchos, quienes venían a verlo, a tocarlo, a maravillarse ante la evidencia irrefutable del poder de Jesús. Y, por esta misma razón, se convirtió en un objetivo. Los sumos sacerdotes, viendo la ola de fe que Lázaro inspiraba, y temiendo perder su propia autoridad y control, concibieron un plan nefasto. No solo buscaban matar a Jesús, sino que también conspiraron para matar a Lázaro. Un hombre inocente, cuya única culpa era ser la prueba viva de un milagro divino. Su vida, en esta segunda oportunidad, estuvo marcada por el peligro constante, por la amenaza de aquellos que preferían la oscuridad de la incredulidad a la luz de la verdad. Su experiencia post-resurrección nos advierte sobre la resistencia del mundo a aceptar lo divino, incluso cuando se manifiesta de manera innegable. La ignorancia y el miedo pueden llevar a la persecución, incluso contra los inocentes que solo desean dar testimonio de la gloria de Dios. La vida de Lázaro después de la tumba es una poderosa lección de perseverancia bajo la sombra de la amenaza y una advertencia sobre el precio que a veces se paga por ser un testigo de la verdad. La gran revelación, la lección oculta que Lázaro trajo del más allá a través de su silencio y su existencia, es multifacética y profundamente espiritual. No fue una revelación de un mapa del cielo, ni un esquema de la vida después de la muerte. Fue una revelación de la autoridad absoluta de Jesús sobre la vida y la muerte misma. El secreto no es lo que Lázaro vio, sino el por qué Jesús lo trajo de vuelta y el propósito de su silencio. Primero, el secreto es que la muerte no es el final. El cuerpo puede descomponerse, el aliento puede cesar, pero hay una realidad más allá de la percepción humana que puede ser alterada por el poder divino. La resurrección de Lázaro es la prueba viviente de que existe una dimensión espiritual que trasciende la biología y la física. Esta es la primera gran lección, no hay una barrera insuperable para Dios. Su poder se extiende incluso al reino de los muertos, un reino que la humanidad siempre ha considerado inviolable. Es la confirmación de que nuestra existencia no termina con el último aliento, sino que es un mero tránsito hacia una nueva fase, la cual es enteramente dependiente de la voluntad divina. Lázaro, al ser devuelto, se convierte en el heraldo silencioso de la vida eterna, no a través de un sermón, sino a través de su propia carne, su propia existencia restaurada. Su regreso es un eco de la promesa de Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Segundo, el silencio de Lázaro es el secreto en sí mismo. ¿Por qué no habló de lo que vio? Este silencio nos advierte que algunas verdades son tan grandiosas, tan inefables, que el lenguaje humano es incapaz de contenerlas sin distorsionarlas. Intentar describir el más allá con palabras terrenales sería como intentar describir un color a una persona ciega de nacimiento. Las revelaciones divinas de esa magnitud no están destinadas a ser un tema de chismorreo o especulación, sino un catalizador para la fe. Su silencio nos protege de la fascinación por lo morboso y lo esotérico, dirigiendo nuestra atención de nuevo hacia la fuente de todo poder, Jesucristo. Nos advierte que la verdadera fe no necesita pruebas visuales o descripciones detalladas del reino celestial o infernal. La fe se basa en la confianza en el carácter de Dios y en las promesas de Jesús.
Si Lázaro hubiera narrado lo que vio, quizás la gente se habría enfocado en los detalles del más allá en lugar de en el dador de la vida. Su silencio obliga a la fe, no al entendimiento intelectual de lo incomprensible. Es una advertencia contra la tentación de buscar el conocimiento prohibido o el atajo místico, cuando la verdad más profunda reside en la simple y poderosa fe. Tercero, la revelación es sobre la soberanía de Dios y el propósito divino en la adversidad. La demora de Jesús no fue un error, fue parte de un plan. Lázaro no fue resucitado inmediatamente. Se le permitió morir, se le permitió permanecer en la tumba durante 4 días, para que no hubiera duda de su muerte y descomposición. Este lapso de tiempo fue crucial para magnificar el milagro y para que la gloria de Dios fuera plenamente manifestada. La lección aquí es que Dios a menudo permite que las situaciones lleguen a su punto más desesperado, a su aparente final, antes de intervenir. Esto nos advierte contra la desesperación temprana y nos insta a confiar en los tiempos de Dios, incluso cuando no los comprendemos. Nuestros momentos de mayor dolor y pérdida pueden ser los escenarios perfectos para la manifestación más gloriosa del poder divino. La historia de Lázaro es un recordatorio de que la voluntad de Dios se cumple incluso a través del sufrimiento y la aparente derrota, y que esos momentos pueden ser el preludio de una revelación mucho mayor. Cuarto, el secreto es un aviso sobre la verdadera batalla espiritual. La resurrección de Lázaro no solo provocó fe, sino también una intensificación del odio y la conspiración contra Jesús. Los líderes religiosos, en lugar de maravillarse y creer, se sintieron amenazados. La verdad de Dios, cuando se manifiesta con poder, a menudo provoca una reacción violenta de aquellos que se benefician de la oscuridad y el control. La lección es que ser un testigo de Cristo y de su poder conlleva un costo. La luz siempre revela la oscuridad, y la oscuridad no siempre reacciona con aceptación, sino con resistencia y persecución. Lázaro, un hombre resucitado, se convirtió en un objetivo de asesinato. Esto nos advierte que la fe viva, que la prueba de la resurrección, no es siempre un camino de rosas, sino que puede ser un faro que atrae tanto a los buscadores de luz como a los agentes de la oscuridad. La batalla es real, y Lázaro fue un peón en ella, un recordatorio de que defender la verdad tiene consecuencias. Su supervivencia bajo la amenaza es un testimonio de la protección divina, pero también un aviso sobre la persistencia del mal. Finalmente, el secreto es un llamado a la acción para nuestra propia vida. Lázaro regresó, pero no para vivir para sí mismo. Su existencia se convirtió en un testimonio, un faro para otros. Su segunda oportunidad no fue para el egoísmo, sino para la gloria de Dios. La lección es que cada día que vivimos es una oportunidad, una extensión de la gracia divina. Si a Lázaro se le dio una segunda vida para demostrar el poder de Cristo, cuanto más nosotros, que vivimos en la era de la gracia, deberíamos vivir con un propósito. Su historia nos impele a reflexionar sobre cómo estamos utilizando nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra fe. ¿Estamos viviendo como si cada día fuera un regalo, un testimonio de la vida que se nos ha dado? ¿O estamos desperdiciando nuestro tiempo en trivialidades y preocupaciones mundanas, ignorando la profunda verdad de que la vida es finita y que nuestra oportunidad de impactar este mundo es limitada? El secreto que Lázaro trajo no es un conjuro mágico, sino una verdad fundamental: vive con fe, porque la vida es un don precioso, la muerte una transición controlada por Dios, y la vida eterna una promesa asegurada por Cristo. Ahora, pensemos en nuestra propia vida, en los desafíos que enfrentamos a diario, en las ansiedades que nos asaltan en la quietud de la noche. ¿Te has sentido alguna vez abrumado por el miedo a lo desconocido, a la finitud de la existencia, a lo que te espera después de esta vida? La historia de Lázaro es un espejo para tu alma, una invitación a reevaluar tu perspectiva. Cuando enfrentas una pérdida profunda, un dolor que parece insuperable,
¿Te sumerges en la desesperación como Marta y María, o te aferras a la promesa de aquel que es la resurrección y la vida? Él no prometió evitar el dolor, pero sí la victoria final sobre él. ¿Con qué frecuencia te encuentras buscando respuestas a preguntas que quizás no están destinadas a ser respondidas en esta vida? La sociedad moderna, con su sed insaciable de información y control, nos impulsa a desvelar cada misterio. Pero el silencio de Lázaro nos advierte contra la búsqueda obsesiva de lo esotérico, de lo oculto. Nos recuerda que la fe no necesita saberlo todo. Tu fe está anclada en la confianza ciega en Dios, o necesita constantemente pruebas y explicaciones lógicas para sostenerse. Piénsalo bien. La verdadera fortaleza espiritual no reside en la acumulación de conocimiento sobre el más allá, sino en la entrega humilde a la voluntad divina y en la convicción de que Él tiene el control, incluso en lo incomprensible. La vida te presentará desafíos que parecerán callejones sin salida, situaciones en las que la esperanza se desvanecerá, donde todo parecerá perdido, como Lázaro en su tumba, con el hedor de la muerte palpable. Es en esos momentos cuando la lección de Betania se vuelve más relevante para ti. Te atreves a quitar la piedra, a clamar a Dios en medio de la descomposición de tus esperanzas, confiando en que Él puede obrar un milagro incluso cuando todo parece irreversible. ¿Crees que, incluso en tu cuarto día de desesperación, la gloria de Dios puede manifestarse? Considera cómo reaccionas ante la verdad. Cuando la luz divina expone las fallas en tu vida, o en las estructuras que te rodean, ¿la abrazas o la resistes, como los fariseos que, en lugar de creer, conspiraron contra la prueba viviente del poder de Jesús? ¿Te sientes amenazado por la verdad que desafía tus cómodas creencias o tus prejuicios? La advertencia de Lázaro se extiende a la resistencia del corazón humano a lo divino, incluso cuando lo divino se manifiesta de manera innegable. La negación de la verdad, por miedo o por apego al poder mundano, siempre lleva a caminos oscuros y a consecuencias trágicas, como lo fue para aquellos que buscaron silenciar a Jesús y a Lázaro. Finalmente, Lázaro obtuvo una segunda oportunidad de vida. ¿Qué harías tú con una segunda oportunidad? Cada amanecer es una pequeña resurrección, un nuevo comienzo que se te ofrece. ¿Estás viviendo tu vida con el propósito y la gratitud de alguien que ha recibido un don inestimable? ¿O te dejas arrastrar por la rutina, el descontento, la falta de significado? La historia de Lázaro no es solo sobre un milagro antiguo, sino sobre la vida que se vive después de haber comprendido la fragilidad de la existencia y la inmensidad del poder de Dios. Es un llamado a vivir cada día como un testimonio, a glorificar a Dios no solo en los momentos de prueba, sino en cada aliento, en cada decisión, en cada acto de fe. Tu vida es un testimonio viviente. ¿Qué historia está contando? ¿Está revelando el poder de la fe en lo inexplicable, o está reflejando la ansiedad de quien busca respuestas donde solo la confianza puede habitar? Que la historia de Lázaro sea tu espejo, un reflejo de la vida que se te ha dado y la fe que está esperando ser despertada en ti. Si crees en el poder inquebrantable de Cristo sobre la muerte y en la promesa de vida eterna, si confías en que Él es la resurrección y la vida, incluso cuando el velo del más allá permanece en silencio, escribe amén en los comentarios ahora mismo, como un acto de fe y una declaración pública de tu creencia. Al hacerlo, no solo sellas tu corazón con esta verdad, sino que te unes a una comunidad de almas que encuentran consuelo y esperanza en estas poderosas revelaciones. Dale un me gusta a este video para que su mensaje de fe y advertencia resuene con más fuerza y alcance a más almas que buscan luz en la oscuridad de la incertidumbre. Cada me gusta es una oración, un impulso para que esta verdad se propague. Y lo más importante, comparte esta revelación, esta profunda reflexión sobre el secreto silente de Lázaro, con una persona en tu vida que necesita desesperadamente este aviso, que está luchando con el miedo a lo desconocido o con la pérdida, o que simplemente necesita reafirmar su fe en la soberanía divina.
Envía este video a alguien que necesite entender que el verdadero misterio no es lo que Lázaro vio, sino el poder del que lo trajo de vuelta. Tu acción de compartir puede ser la chispa que ilumine su camino y fortalezca su espíritu. Hazlo ahora, como un acto de amor y de fe.